Roca. Ahora sí, ya. ¿Qué tal, Jan? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y vos cómo estás? Bien, Siempre gracias. y Aquí todo. ya un gustazo saludarte. Igualmente, mano, muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí con tu audiencia, compartiendo este espacio que promete ser muy interesante. Pues sí, mira aquí, gracias más que todo por animarte a subir al espacio de los incómodos, por así decirlo, pero más que todo estamos buscando crear información. Entonces, para la gente que no te conoce, Jan, ¿podría regalarnos una presentación? ¿Quién sos? ¿En qué partido estás? ¿Por qué estás participando? Para que la gente empiece a conocerte un poquito más. Sí, con mucho gusto, pues en principio agradecerte a vos la oportunidad. Creo que la irrupción de la tecnología en el medio político es muy sano, porque imagínate cuánto tendría que esperar yo, el sueño de los justos, esperando un tipo de espacio en un canal nacional, ¿verdad? Pero creo que la democratización de estos espacios es genial porque te permite poder llegar a muchas personas, con personas como vos que han hecho un enorme trabajo para poder tener sus audiencias. Bueno, pues yo soy Ian Roca, quiero contarles que pues tengo 32 años, soy abogado y notario, egresado de la Mariano Galvez, donde me graduó magna cum laude, exonerado examen público y privado por excelencia académica. Desde entonces me casé muchísimo con la educación, me casé mucho con el estudio. Actualmente tengo 7 posgrados de especialización en la Universidad de San Carlos, en diversas áreas del derecho, como el derecho financiero, tributario, mercantil, administrativo, planeación, inversión pública, ordenamiento territorial. Y también opté a varias especializaciones que se dieron en la modalidad de becas en varias universidades, como en la Universidad Austral de Argentina, donde saqué una especialización en FinTech y un LegalTech, en la Universidad Autónoma de México, donde saqué un posgrado de internacionalización de gobiernos locales, en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde saqué una especialización en políticas urbanas en ciudades en crisis, y en la Universidad de los Andes, Colombia, donde tengo un posgrado maestría en Derechos Humanos, Equidad y Bienestar. Desde más o menos los 22 años me dediqué a formar parte del andamiaje administrativo en la asesoría de municipalidades. Fui asesor jurídico en la NAM, en la Asociación Nacional de Municipalidades, y pues fue un espacio de muchísimo crecimiento donde pude asesorar a todas las municipalidades del país a través de la emisión de dictámenes y opiniones jurídicas. Eh, Tuve la oportunidad de poder integrarme junto a los jueces de asuntos municipales, los alcaldes, los síndicos, gerentes. Fue un espacio enorme de participación. También desde ahí participé en la discusión de todas las iniciativas de ley que se generaron desde el 2016 hasta el finales del 2018 en el Congreso de la República en materia del quehacer municipal. Y más de 400 mesas de discusiones de temas político y municipales. Desde ahí generé una enorme experiencia administrativa y pues en la parte profesional me he dedicado a asesorar empresas que han tenido intereses en el ámbito municipal, sobre todo para la inversión, y a las mancomunidades de algunos departamentos, algunas mancomunidades de municipios. Decidí participar porque desde la ANAM me di cuenta de una de las enormes tragedias que tiene el país, porque te preguntas por qué no se desarrollan las ciudades, por qué no se desarrollan los municipios. Y creo yo que ahora que te has metido más en el segmento político, pues sabes que los únicos requisitos para poder optar a un cargo de elección popular, pues es tener 18 años, más de 18 años o más de 18 años, estar empadronado y saber leer y escribir. Y ese es el único requisito que le piden a los alcaldes para ser alcaldes. Entonces, descubrí que muchísimos alcaldes escasamente podían cumplir con ese requisito y aún así estaban dirigiendo las municipalidades de varios municipios en el interior de la República. Y eso fue un poco lo que me animó a participar desde la elección pasada y en esta pues nuevamente de la mano del partido Cabal. Gracias, Jan. Digamos, tu primera participación empieza siendo con el partido de la UNE. ¿Qué te hace, Así digamos, es. querer participar primero con este partido y qué te llama la atención del partido Cabal para poder participar en estas elecciones actualmente? Bueno, ese ha sido un tema bien interesante porque te voy a contar realmente, yo no sabía qué tanta implicación personal, humana,
profesional y de muchas índoles iba a tener mi participación en la UNE. Lo cierto es que imagínate, yo fui el candidato a alcalde más joven que participó en la última contienda, tenía 27 años. ¿Qué interés iba a haber de un partido X en que participara un joven como yo en un municipio como Villanueva, en donde, pues por ser un municipio bastante metropolizano y bastante urbanizado, pues la UNE no tenía mayores probabilidades? Y ciertamente, pues yo agarro la UNE por una invitación que nos hace Sandra Torres y algunos diputados y empiezo a trabajar junto con un equipo, una estructura que no existía. Participo en la UNE porque fue el único partido que le quiso dar en principio la participación a alguien como yo. Imagínate, yo me pongo a pensar en Cabal. Seguramente Cabal no me hubiera dado la participación política si hubiera existido, porque en ese momento pues yo no tenía nombre, no tenía ninguna participación, saber quién era yo. Y entonces pues la UNE creo yo que también me aceptó, pues conociendo bastante mis capacidades, pero sin mayor expectativa. Pues fue un espacio muy interesante de participación, logro consolidarme en un cuarto lugar frente a Javier Gramajo con 14,000 votos, a José Domingo Sical con 13,000 votos, y por ejemplo Javier Gramajo después de participar 12 años, Sical después de participar casi 20 años, y Elmer Hernández casi como 20 años más o menos de participaciones, que queda en tercer lugar, y en cuarto lugar quedo yo únicamente con 3 meses de campaña, ¿verdad? Gracias, Jan. Bueno, Digamos, y ahora ¿por qué Cabal? Para sí, responderte sí, esa última claro. parte. Eh, Viví la experiencia de la UNE, una experiencia bastante interesante, pero no agradable. Y no agradable porque hasta aún hoy, mira, 4 años después, aquí dice UNE muchas veces, ¿verdad? Todavía se nota ahí un poco, que es una cuestión como que te va, eh, no sé, persiguiendo. Cuando terminó la campaña pasada, yo me dije a mí mismo que no iba a volver a participar en un partido político que en principio no me entregara la comodidad para poder estar. Y en segundo lugar, que no tuviera un candidato presidencial quien desde mis necesidades intelectuales no me señalara que podía hacer una buena función como presidente. Entonces, de tal cuenta, me tuve la invitación de muchísimas organizaciones políticas, de varios, hoy sí me buscaron como para poder invitarme a participar, hoy fue distinto, desde el 2020, finalizando la elección, tuve la invitación de varios partidos. Me senté con algunos candidatos, pero honestamente ninguno me entregó como lo que yo andaba buscando, como el componente de comodidad. Por la experiencia con la UNE dije, yo quiero participar en un partido que no tenga un recorrido político, que no tenga pues ningún señalamiento, es decir, tenía como un checklist para poderme subir a un partido. Y en ese momento, pues recibo la invitación del partido Cabal, me reúno con el secretario departamental, el ingeniero Manuel Archila, que hoy es candidato a diputado, y me reúno posteriormente con el doctor Edmond Mulet. Y entonces ahí sí, pues me entregó lo que yo estaba buscando en torno a la comodidad, a considerar que desde mis necesidades intelectuales considero que Edmond Mulet puede dar puede hacer un buen esfuerzo por sacar adelante el país. Y también dije, no vuelvo a apoyar a un diputado cuya única virtud sea haber tenido el pisto necesario para comprar la diputación que lo va a postular. Entonces, también conocí el segmento de diputados que a mí desde mi distrito me tocaría apoyar, y pues los conocí y son realmente gente bien, gente profesional, algunos que salieron de la comodidad de su empresa para hacer política. Y bueno, pues eso es lo que hoy me tiene aquí en Cabal. Gracias, Jan. Digamos, me llama mucho la atención esto que estabas mencionando, que decías que los requisitos mínimos para ser alcalde pues, son bastante pequeños, pero al mismo tiempo existe este contrapeso que si bien estos candidatos pueden no ser ideales, tienen mucho poder político o muchos recursos. ¿De qué forma tratas entonces, aparte de lo intelectual, de formar un contrapeso para que la gente te vea como una opción, a diferencia de los demás que tal vez pueden llegar a convencer a los votantes de otra forma, digamos, específicamente en Villanueva? Bueno, mira, Villanueva tiene una fisionomía bastante particular porque tenés
urbano, tenés un voto rural y tenés como una segmentación de votos. Es difícil competir contra la estructura económica del actual alcalde, que yo no sé si has pasado por Villanueva, pero está extremadamente tapizado cada rincón de Villanueva con su voto, con su foto y con su símbolo. También, asimismo, contra la estructura económica de algunos otros candidatos. Y bueno, pues precisamente yo por eso aplaudo estos espacios de participación. Yo he hecho una campaña verdaderamente austera en términos de no tener compromisos, porque todos los compromisos que genera la cantidad de publicidad, la cantidad de eventos. Hoy aquí en Villanueva tenés 3, 4 eventos semanales del alcalde que está llevando conciertos a todas las comunidades. Imagínate, el techo de campaña aquí eran cerca de 250,000, 290,000 quetzales, tengo entendido yo, y solo los escenarios que montan ahí valen como 45,000, 60,000 quetzales, ¿verdad? Entonces te pones a pensar de que sí es complejo. Pero yo apuesto mucho al voto más informado, al voto más consciente, que es difícil conseguirlo, sobre todo por la efervescencia política que estamos viviendo hoy en día, que semana a semana pues nos trae tantas sorpresas la hegemonía administrativa, política, electoral que tiene el actual gobierno. Pero sí, precisamente le apuesto a ese voto más informado, más sensato, que sigue siendo un voto bastante importante en Villanueva, ¿verdad? Gracias, Jan. Digamos, y tal vez yo no soy de Villanueva, pero sí es muy evidente los problemas que tienen, que son varios, digamos, y digamos el abandono que ha tenido esta alcaldía, ¿para qué lo vamos a decir de otra forma? Ha sido bastante grande y en varios aspectos. ¿Cuál considerarías entonces que son los principales problemas que enfrentan los habitantes de Villanueva en este momento? Bueno, Villanueva está sobrediagnosticada, es decir, tenés una cantidad de, de problemáticas diversas. Y reiterarte lo que te dije anteriormente, la fisionomía de Villanueva te permite poder identificar en cada zona X cantidad de problemas, dependiendo a qué segmento de vecinos o a qué comunidad te vayas a situar para descubrirlo. Pero sí hay como un esquema de problemáticas que desde mi concepción y desde mi plan de gobierno municipal hemos tratado como prioritarias. En principio, la inseguridad. La inseguridad es un elemento que está castigando duramente en Villanueva. Hoy mucho por la complicidad maliciosa de los medios de comunicación, pero Villanueva te está reportando a veces 2, a veces 3 muertos diarios, en hechos de criminalidad de alguna naturaleza, pero ya dejamos de ver bastante nota roja, porque curiosamente pues hoy no es lo que está llamando la atención. Otro de los elementos pues, muy importantes es la falta de agua y el acceso a condiciones dignas del agua potable en muchas de las comunidades del municipio. Otro elemento muy importante también es la falta de drenajes. Hace falta por lo menos un 60% de asfalto por poner dentro del municipio y cuando hablo de asfalto pues hablo de cualquier capa que le entregue al vecino condiciones dignas para poder caminar o transitar en sus vehículos, el tráfico que es insufrible, pero el tráfico yo he sido bastante categórico en decir que no es un elemento que pueda resolver el alcalde de Villanueva. Realmente yo me he dado cuenta cómo algunos compañeros candidatos han ofrecido al toque de una varita poder resolver esta situación, pero el tráfico son esas problemáticas que aparejan el desarrollo de las comunidades y que habrá que abordarse de una forma integral con las municipalidades aledañas y con el gobierno central, quien debe de proponer una política seria para poder establecer transportes masivos, eficientes, seguros y económicos que motiven más al vecino a utilizar servicios de transporte y no motos o vehículos. Gracias, Jan. Una pregunta, digamos, cuando hablas sobre trabajar con otras, conjunto con otras municipalidades, me llama mucho la atención que al lado está la municipalidad de Misco, y la seguridad en los dos lugares, diría yo que es bastante similar. Por ejemplo, tenemos a Neto Brand, que por mucho tiempo ha exigido tener una descentralización de los cuerpos policiales para tomar
acciones en contra de la inseguridad, pero ¿cuál sería tu visión para mejorar la seguridad ciudadana en el municipio? Exactamente, ¿y cómo pensás lograrlo? Sí, la seguridad se debe de entender desde dos formas. La primera es la seguridad preventiva. En la seguridad preventiva tiene competencia la municipalidad. ¿Por qué? Porque pues debe de generar las condiciones que propicien que la gente o los jóvenes puedan estar entretenidos y que puedan tener opciones para no involucrarse en la criminalidad. Educación, cultura, deporte, programas de capacitación, de tecnificación, becas universitarias, es decir, poder generar un andamiaje social que prevenga la criminalidad desde la anticipación de que los jóvenes se involucren en cualquier acto criminal. Y luego tener la seguridad como una medida reactiva. En esta parte yo he dicho que es necesario establecer de nuevo el centro de monitoreo municipal, establecer un centro de monitoreo municipal y dotarlo de la tecnología que hoy está muy al alcance de cámaras, de botones de pánico, de aplicaciones, de programas que podamos llevar a través del WhatsApp, que pueda haber una comunicación como inmediata al centro de monitoreo municipal. Y en torno a esto, poder establecer a través de los policías municipales de tránsito un convenio que se debiera de celebrar con el Ministerio de Gobernación para poder tener elementos de la Policía Nacional Civil y en los puntos más rojos o más críticos por criminalidad, poder establecer convenios con el Ejército de Guatemala para poder tener un elemento del Ejército de Guatemala. Estos patrullajes combinados han dado resultado. Esto no es inventar el agua azucarada, sino solamente es fortalecer los programas que han tenido una incidencia. En Villanueva anteriormente se tenían destacamentos militares y se evitó la continuidad de esos convenios y cuando te preguntas por qué, pues no hay una respuesta. Lo único que le pedía al Ejército de Guatemala a la municipalidad es que dotara de la vivienda o del sitio donde tuviesen que pernoctar los soldados, porque ellos dan alimentación, ellos dan vestimenta, ellos cobran todo lo demás. Entonces creo que fue falta de voluntad o fue displacencia de los alcaldes que dejaron ir este segmento. Dentro de esa función reactiva, Villanueva tiene un problema terrible de criminalidad. Y el crimen organizado ya vinculado con muchos partidos políticos que están instrumentalizando estos segmentos criminales para hacer política. Y hasta ahí están penetradas las maras ya. Entonces, yo también he dicho que voy a buscar el acercamiento para con un convenio bueno, yo siendo alcalde y con el presidente de turno y con el Congreso de la República en funciones, espero que declaren Villanueva por lo menos 3 meses estado de sitio para ir a atacar la criminalidad donde tiene su raíz. Porque el tema es de que todos sabemos dónde están los puntos de criminalidad, pero nadie nos atrevemos a hacer nada y el debilitamiento del sistema judicial también no te invita a denunciar. Entonces debemos de utilizar como la fuerza represiva del Estado para poder generar condiciones de bienestar y por lo menos de paz. Gracias, Jan. Y cuando hablamos un poco sobre Villanueva, yo también he escuchado, porque he hablado con muchos vecinos antes de lograr esta entrevista que estamos hablando, muchos me han comentado, digamos, hasta cierto aspecto, que ven a este proyecto que se les dice casas donde solo llegan a dormir porque tienen que trabajar. Entonces, esto también, obviamente, aporta mucho al problema del tráfico. Cabal, exactamente esa. Digamos, ¿tenés alguna propuesta para abordar el problema de desempleo que hay en Villanueva y solucionar este tipo de oportunidades laborales para los residentes específicamente? Mira, eh, ciertamente Villanueva es un municipio dormitorio, pero los municipios dormitorio fueron un efecto que generó el crecimiento desordenado bastante grande que crearon las condiciones de los gobiernos del alcalde Arzú, quien empujó además a través de la creación de Centra Norte y Centra Sur a los municipios del norte y del sur las comunidades humanas. Ciertamente Villanueva tiene un segmento grande de vecinos que todos los días tienen que levantarse a las 3:30 de la mañana, 4 de la mañana
llegar a sus lugares de trabajo, porque la diferencia de 5, 15 minutos te complica terriblemente para ya no poder llegar, aunque estés a las 5 de la mañana, 5 y cuarto, dependiendo de qué parte de Villanueva salgas, 5, 10 minutos hacen la diferencia entre poder llegar o ya no llegar a tiempo. ¿Qué he planteado yo? En Villanueva todavía tenemos el 40% del territorio por desarrollar. Y ese 40% de territorio por desarrollar a través de un plan de ordenamiento territorial que existía antes, pero este gobierno municipal de Javier Gramajo lo derogó, puede establecerse como la ruta del desarrollo de este territorio. Podés decidir si construís más unidades habitacionales o si por el contrario fomentás que se vayan a instalar parques industriales a través del Congreso Zonas Libres de Comercio o zonas francas. ¿Qué debemos de generar acá en Villanueva? Pues debemos de generar parques industriales, fomentar las condiciones, pero eso esboza también con el componente de seguridad. Hoy hay varias empresas taiwanesas que están interesadas en venir a invertir a Guatemala y lo único que te piden es de que el municipio donde se instalen tenga infraestructura municipal, es decir, acceso a agua, acceso a drenajes, acceso a plantas de tratamiento y hoy más o menos yo con cercanía con algunos empresarios que están interesados en invertir, han establecido que se pueden generar fácilmente 14,000 fuentes de empleo cada 2 años más o menos, si el municipio genera las condiciones de seguridad local, de funcionamiento de servicios básicos municipales, de infraestructura urbana y luminarias. Entonces, lo que he planteado yo es de que en este 40% de territorio que hace falta por desarrollar, poder generar el andamiaje municipal que fomente la inversión extranjera o nacional de unidades industriales, de parques industriales, de empresas, de maquilas, para poder generar más empleo y generar condiciones que aminoren la carga del tráfico. Aunque hay que decirlo, el tráfico de Villanueva que se sufre en Villanueva, pues también lo tributa Escuintla, Palín, Amatitlán, Villacanales, Petapa, es decir, es un conjunto enorme de municipios que están abonando a eso. Gracias por esta respuesta, Jan. Digamos, una de las cuestiones que más puede llegar a preocupar a los ciudadanos es en esta época de lluvias. Tenemos en referencia las crisis que pasaron hace el año pasado, donde se perdieron vidas humanas y al mismo tiempo un despilfarro increíble de recursos que probablemente es, pudieron haber sido invertidos en prevención, diría yo. ¿Tenés algún plan para mejorar la infraestructura de Villanueva tomando en cuenta que es muy escasa la información sobre drenajes en el lugar? Cuando lees mi plan de gobierno municipal, te das cuenta que el primer elemento que tenemos es un eje que se llama Villanueva sin riesgos. Y Villanueva sin riesgos dentro de sus acciones tiene, una de las primeras acciones es que en los primeros 100 días de gobierno podamos hacer un diagnóstico de toda la infraestructura hídrica que tiene el municipio, es decir, colectores, drenajes y agua potable. ¿Por qué? Villanueva está situado en un terreno muy arenoso. Eso es una bondad, pero también es un problema. La mayoría de blog que hay en Villanueva y en muchos municipios, pues se genera con la arena que hay situada dentro del municipio. Pero el problema es de que el terreno arenoso, cuando hay una mala calidad de infraestructura hídrica, con fugas o con rajaduras o algo por el estilo, te genera escorrentía. La escorrentía genera cáncavas, las cáncavas generan agujeros y los agujeros generan desastres como los que vimos en la CA9 y como el que vimos en Plaza Villanueva, donde lamentablemente pues ya cobró la vida de doña Olga y de Helen, su hija, por falta de ese mantenimiento y por falta de la atención. El problema que hay con la infraestructura de esta naturaleza es que como son obras subterráneas, a los alcaldes no les interesa invertir en ello. ¿Por qué? Porque son obras que no pueden presumirle a la población, que no pueden hacer alarde de ello, entonces ves cómo se dedican como a maquillar con jardines, a maquillar con concreto, a maquillar con otro segmento. Nosotros sí creemos que hay una responsabilidad, no solo legal, sino moral, de tener que atender esta crisis, porque el problema es de que ya está cobrando vidas. Yo te voy a decir desde mi, desde mi ser, desde yo mismo, yo con mucha preocupación.
El segundo agujero que ocurrió en Plaza Villanueva, yo tenía 25 minutos de haber pasado por ahí cuando ocurrió el desastre. Entonces yo en ese momento, te puedo decir, 25 minutos, media hora menos o más que yo me hubiera tardado en una reunión que tuve y yo hubiese sido uno de los que hubiese podido ir en ese hoyo. Y mira, eso lo tengo aquí como castigándome siempre en la conciencia, siempre me recuerdo y hoy que viene el invierno y que afortunadamente pues todavía no ha tenido mayor efecto, pero se estima de que este va a ser un invierno bastante fuerte. Entonces, creo yo que la misma preocupación que yo tengo, tenemos miles de villanovanos al transitar, porque ¿quién te garantiza de que no te va a pasar algo? Porque si te lo garantiza el alcalde, estamos jodidos. Gracias, Jan. Un poco más específico, ¿qué hubieras hecho diferente o qué consideras que se pudo haber hecho diferente en este tipo de tragedias como en la CA9, como lo mencionabas, y enfrente de este centro comercial? Fíjate que yo, es más, lo escribí en mi Facebook e hice la publicación. El alcalde no es todólogo, el alcalde no está obligado a tener que resolver el mundo. Lo que sí está obligado es a buscar a las personas capaces, idóneas y especialistas en tener que generar esas respuestas. Cuando sucedió esto, yo hice una publicación en donde le sugería al alcalde Gramajo que llamara a todos los presidentes del Colegio de Ingenieros de Guatemala, al Colegio de Arquitectos de Guatemala, le sugerí que convocara de forma inmediata a los rectores de todas las facultades de ingeniería y arquitectura de las universidades del país y que se pidiera ayuda internacional y que se generara como ese tanque de pensamiento que bajo la experiencia que han habido como en Chile, en México y en Estados Unidos, se pudiera buscar esa nutrida información que tienen muchos profesionales en Guatemala, porque este no era un problema del municipio, este era un problema nacional que tuvo una afectación nacional, además de lo que se malinvirtió, malversó y malgastó, las pérdidas económicas que tuvieron empresas, las pérdidas económicas que tuvieron empresarios, pequeños empresarios, emprendedores también, porque en Villanueva te hacías 3, 4, 5 horas para poder pasar de un lugar a otro. Entonces, ¿yo qué hubiese hecho? Hubiese llamado a esta mesa técnica y en un tanque de pensamiento hubiera pedido que se generaran soluciones. Ante la necesidad de tener que dar respuestas apresuradas, es de que se genera el lodocreto y del lodocreto, el lodocreto por no haber sido la medida idónea es la que tapa el colector siguiente, que es el que genera el desastre en Plaza Villanueva. Hay una terrible responsabilidad civil, administrativa y penal que seguramente ahorita no lo vamos a ver, pero el tiempo va a pasar y esa responsabilidad persiste. Yo que hubiese hecho distinto, eso, hubiera entregado el control a las personas capacitadas para que sugirieran las medidas que se debieran de adoptar y desde mi función gestora hubiera exigido que las autoridades gubernamentales encargadas del tema lo materializaran dentro del municipio. Ok, muchas gracias por esa respuesta. Si bien has mencionado anteriormente que Villanueva no puede garantizar una solución 100% al problema del tráfico porque depende de varios otros factores, ¿tenés alguna solución, alguna idea para poder facilitar tal vez el problema del tráfico que se hace todos los días? Sí, el tráfico lo puedes medir desde el impacto externo y el impacto interno. El externo, pues tenés tráfico en la CA9, tenés tráfico en Ciudad Real, tenés tráfico en la parte del Frutal, tenés tráfico en la parte de San Miguel Petapa. ¿Qué hemos planteado nosotros? Para resolver el problema interno hay que ampliar la cantidad de policías municipales de tránsito que tenemos, dotar Villanueva de infraestructura tecnológica en semáforos, porque hoy dentro de los pocos semáforos que tenés en Villanueva, siempre debajo vas a encontrar un policía de tránsito. Entonces, las soluciones que necesitamos para el tráfico acá, interno, y externo también es llegar a consensos con las municipalidades aledañas. Y te voy a explicar por qué. Muchas veces los problemas del tráfico son de sentido común. Los PMT, por ejemplo, de San Miguel Petapa y a veces de Villacanales,
te tapan la salida de Villanueva durante 15, 20, 45 minutos para desfogar su propio tráfico. Y entonces te generan una cantidad absurda de tráfico en las salidas de Villanueva y entonces hay muchísimo abuso de poder, muchísimo abuso de autoridad y muy poco carácter y falta de voluntad de los alcaldes que están involucrados en esto de tener que sentarse a resolver. Nosotros también hemos planteado dentro del centro de Villanueva generar algunos pasos, algunas vialidades, no pasos a desnivel, sino hacer la interconexión de algunas comunidades que faciliten poder transitar de un paso a otro. ¿Por qué? Porque siempre, por ejemplo, para poder trasladarte de la zona 5 a la zona 6 de Villanueva, siempre tenés que congestionar la zona 1 de Villanueva para ir de la zona 4 a la zona 5 también. Entonces creo que nosotros tenemos identificados más o menos 7 lugares donde podemos generar como canales de comunicación de vialidad que puedan descongestionar el tráfico interno. Y en el tema del tráfico general es, en principio, poder motivar que se sigan construyendo más infraestructura de tráfico alterna como hoy lo es la VAS, poder fomentar que puedan generarse esas vías, porque el problema ha sido que no tenés el recurso suficiente de la municipalidad para poder decir, mira, vamos a hacer 3 pasos, 10 pasos a desnivel, 5 aquí, 7 caminos por acá, vamos a generar un cable metro, vamos a generar un metroriel. No, Villanueva no tiene ese presupuesto. El presupuesto general de Villanueva hoy es de 558 millones de quetzales, más o menos 68 millones de dólares. Y el presupuesto cotidiano, porque esta vez incrementaron muchísimo el presupuesto con un préstamo, pero el presupuesto general más o menos está entre los 360, 380, 400 millones de quetzales. Y de esos 400 millones de quetzales más o menos tenés disponibles entre 100, 80 para inversión. Entonces, ¿qué tanto puedes hacer con eso cuando de todos modos tenés problemática de agua, no tenés colectores, necesitas, en fin, las necesidades del municipio son múltiples? Entonces, también yo he apostado por poder llegar a convenios con la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur y poder articular un esfuerzo combinado entre la Municipalidad de San Miguel Petapa, de Villacanales, de Misco, una estructura que permita ya poder generar como un anillo de municipios del sur que posibilite más la viabilidad a través de más carriles auxiliares, de no entorpecer tan abusivamente el tráfico de un municipio a otro. Es decir, hay formas de poder reducir el tráfico que tienen que ver más con el sentido común y la capacidad de negociación que tenga el alcalde con los demás alcaldes y la voluntad de los demás alcaldes de tener que saber de que estamos metidos todos en esta misma problemática que se está acabando nuestra vida y nuestra paciencia. Gracias, Jan. Y cuando hablamos de negociar con otras alcaldías, ¿cuál consideras que es el área de oportunidad o por qué no se ha dado anteriormente una voluntad por parte de los alcaldes de poder unirse para tratar de solucionar un problema, como lo decís, que tiene un poco de sentido común ahí? Creo que es una cuestión de egos. Creo que es una cuestión de quién abandera qué. Por ejemplo, te voy a hablar del Frutal. Yo no sé si conoces el Frutal. El Frutal tiene un puente que es conocido como el puente de la Tubac, que interconecta el Frutal con San Miguel Petapa, del lado para Villahermosa y Fuentes del Valle y demás. Ese proyecto pues necesita una ampliación porque genera un embudo. Bueno, el proyecto lo está desarrollando Covial, pero ahí tenés mantas de este lado diciendo que es el alcalde de San Miguel Petapa y mantas de este lado diciendo que es la administración de Javier Gramajo, mantas de este lado diciendo que es Covial. Entonces creo que ha habido como una cuestión de egos que se involucra mucho en la resolución de los problemas. Yo lo viví mucho cuando era asesor en ANAM, me di cuenta que los alcaldes, la autoridad que los reviste, no sé, se expande a toda su personalidad. Entonces, por eso creo yo que también el gobierno central debe de poder articular como un esfuerzo que le permita a las municipalidades en concierto solucionar esta problemática. Entre los alcaldes no se ha solucionado porque en principio siento que no ha habido la capacidad de un alcalde de tener el reconocimiento del liderazgo de los demás. Y los demás
con una carga de ego terrible que no les va a permitir salir a dar su brazo a torcer cuando alguien más inaugure algo, esto, el otro, ¿verdad? Creo que es una cuestión de egos. Ok, gracias, Jan. Uno de los tres problemas que digamos que más observé yo cuando le preguntaba a los vecinos, el primero, el problema del agua, el segundo, el problema de la seguridad, y el tercero es el que más me mencionaban y era el costo alto del transporte público en Villanueva. Sí. ¿Tenés alguna propuesta para hacer este servicio más eficiente y al mismo tiempo más accesible para la población? Fíjate que lo que sucede es de que Villanueva como tal, pues no tiene un servicio público municipal, por ejemplo, como el Transmetro o estos servicios que ya se prestan en algunos municipios. Eh, el pasaje en Villanueva se incrementó en el 100%, es decir, antes pagabas en las rutas cortas 2 quetzales y durante la pandemia se subió a 4 quetzales y la ruta larga la pagabas a 4 quetzales y hoy se paga a 8 quetzales. ¿Cuál es el mayor problema acá? El servicio se presta a través de empresas, bueno, de la más grande cooperativa que se llama Contraubin, que aglutina a más de 50 socios, que son más de 170, 180 buses, y en algunas estimaciones que ellos tienen mueven alrededor de 175 a 200 mil habitantes cada día. Eh, yo he hablado con algunos socios y hemos llegado al acuerdo de tener que, si Dios lo permite y el pueblo también, cuando yo sea alcalde, tener que sentarnos a reconfigurar las necesidades que ellos tienen como empresarios, pero también las necesidades que tiene el vecino. Yo he ofrecido tener que establecer un sistema de transporte en Villanueva, porque tenés los buses, pero también tenés un segmento no regulado de motocicletas, tenés los taxistas, tenés el alquiler de vehículos como Uber, InDriver. Y hoy, derivado de la pandemia, pues cambió mucho la fisionomía del transporte en el municipio. Y los empresarios, yo he visto en ellos como la voluntad de poderse sentar y poder resolver. Hay algunos candidatos que yo he escuchado que han ofrecido poder generar su propia línea de transporte y de buses, pero es un tema que no es viable, no es viable jurídicamente. Yo te quiero contar que cada una de las propuestas que yo estoy formulando se equilibra en un trípode, en una trinidad, que es la viabilidad técnica, la viabilidad jurídica y la viabilidad financiera. La viabilidad técnica es la posibilidad material de poder llevar a cabo la propuesta. La viabilidad jurídica es la coherencia legal, la armonización con las leyes que pueda tener, y la viabilidad financiera, que es la posibilidad económica de que exista una fuente de financiamiento para poder financiar estos proyectos. Las municipalidades hoy tienen hasta un impedimento legal de poder contratar deuda más allá de los periodos. Y por ejemplo, en Villanueva sería genial tener un sistema de buses articulados, un cable metro, pero son proyectos que son extremadamente caros, que únicamente a través de la adquisición de deuda pública o a través de concesiones de muy largo plazo se podrían hacer. Pero el problema que también involucra al Congreso, y el Congreso, vos sabés cuánto se va a tardar en poder generar esas autorizaciones también. Entonces, hay muchas complicaciones. Lo que hay que hacer es resolver sobre la base de lo que ya está, poder generar condiciones que permitan poder tener la satisfacción del vecino en la necesidad de reducir el costo del pasaje y también del empresario de poder prestar un servicio de calidad sobre la base de un pago justo. Ok, gracias, Jan. Solo para las personas que están conectándose ahorita, estamos hablando y entrevistando a Jan Roca, candidato a la alcaldía por Villanueva, por parte del partido Cabal. Jan, yo veo en los comentarios acá que tenés bastante apoyo, incluso muchas personas están aquí afirmando que no los mandó nadie, que es apoyo bastante orgánico, por lo cual se nota un cierto deseo de participación ciudadana. ¿Cómo planeas promover, digamos, ya en la alcaldía de una forma personal la participación ciudadana y fortalecer al mismo tiempo la democracia local en Villanueva? Bien interesante lo que me estás planteando. Uno de los proyectos más importantes que yo tengo es la regionalización geográfica de Villanueva. ¿Qué es la regionalización? Es regionalizar Villanueva en 4 regiones, ¿sí?
y en cada región pues integrar una cantidad de zonas, dos o tres zonas en algunas regiones. ¿Conforme a qué? ¿Qué pasa hoy? Hoy tenés 400 millones de quetzales de presupuesto, por ejemplo, pero ¿qué pasa con ese presupuesto? Todo el presupuesto se va al fondo común de la municipalidad y desde el seno de la municipalidad, el alcalde y el consejo municipal disponen arbitrariamente en dónde invierten el recurso y generalmente lo hacen con una visión política. Ellos invierten en obras, en infraestructura, en mejores servicios, en donde sienten que ellos están mejor políticamente. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy planteando con la regionalización? Es que el tributo que se genere, por ejemplo, en la zona 1, se ejecute en la zona 1, que el que se produce en la zona 12 se ejecute en la zona 12, que el que se produce en Bárcenas se ejecute en Bárcenas. ¿Y dónde tiene que ver la participación ciudadana, que es lo que motivó esta pregunta? Es más que las necesidades que yo arbitrariamente considero que hay que resolver, debe de haber más participación cívica. Yo quiero generar un presupuesto participativo que después de atender todos sus compromisos administrativos, la MUNI, si quedan 5 o 100 o 200 millones de quetzales al año disponible para la ejecución de obra, que cada región, a través de la participación ciudadana, decida en cabildos abiertos o a través de la tecnología. Vos hoy hacen encuestas tan fáciles aquí en TikTok que es como presionar un botón, y eso ya te permite una participación, una democracia directa en la toma de decisiones. Entonces yo quiero la regionalización precisamente por eso, porque te permite poder establecer las bases de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, en la ejecución de obra pública y la prestación de mejores servicios de calidad. Ok, gracias. Cuando hablamos sobre servicios de calidad, los servicios de calidad básicos para mí serían agua potable, recolección de basura y energía eléctrica. ¿Tenés algún plan para mejorar la calidad de estos servicios? Los servicios básicos que debiera de prestar de calidad el municipio son alrededor de 60 servicios más o menos. Pero justamente ahí es la priorización, ¿verdad? Creo que el primero es el agua. El agua en Villanueva pues es una enorme problemática porque tener la realidad de que hay infraestructura muy antigua, el costo de la energía eléctrica que se le paga a los pozos es bastante alto y muchas veces el servicio de agua es deficitario, a pesar de que antes se pagaban 25 quetzales, Edwin Escobar subió un 200% el cobro del agua y se pagan 75 y hoy en algunos lugares pagas más. El problema es de que el costo de la energía eléctrica sigue siendo bastante caro. ¿Qué he planteado yo? Aquí debemos de renovar la fuente de energía y hoy tenés un esquema de paneles solares bastante barato que generan energía de alta potencia, que es la que requieren los motores para la extracción del agua. Porque el tema del agua acá en Villanueva es de que toda se extrae de pozos y queremos dotar pues a hacer y más que un diagnóstico, porque hoy más o menos ya hay un diagnóstico de cuáles son las colonias más afectadas, poder iniciar prioritariamente la perforación de nuevos pozos de agua donde no haya el abastecimiento suficiente y poner a funcionar los que ya existen, porque por lo menos tenés 7, 8 pozos que por alguna razón no están funcionando y no se ha priorizado. En el tema de la recolección de basura es un tema importantísimo, porque hoy un gran grueso de la población no paga extracción de basura. Y entonces vas a encontrar una cantidad de basureros ilegales que en forma clandestina la gente va a disponer ahí sus desechos. Otro de las grandes problemáticas es de que Villanueva pues no tiene un lugar donde ir a disponer los desechos sólidos, pero ya tiene terrenos que están dispuestos ahorita para poder generar ese andamiaje. En el tema de la energía eléctrica, pues en Villanueva como municipalidad pues no tiene la competencia de la energía eléctrica, pero sí lo tiene del alumbrado público. Y en el alumbrado público lo que queremos, eso está dentro de nuestro programa de seguridad, es poder incrementar la cantidad de luminarias. Actualmente hay un parque más o menos de 23 a 25 mil y nosotros esperamos por lo menos llegarlo a 32 mil luminarias dentro del municipio, porque esto a través de la recuperación de espacios públicos te permite fomentar más la seguridad y dejar menos espacio para que haya delincuencia instalada en los espacios más oscuros.
Gracias, Jan. Y una, incluso a esa siguiente pregunta, porque estamos hablando mucho sobre Villanueva, y yo hablaba con algunos vecinos y me decían, es que los candidatos vienen, pero solo se quedan en el parque o solo van a las colonias más seguras, pero las áreas rojas verdaderamente, o en la zona roja donde existe un voto bastante importante, casi no vienen. ¿Cuál sería entonces tu proyecto para tratar, digamos, de mejorar la calidad de vida para las personas que se encuentran en zonas rojas, que no solo los afecta la violencia, sino también estar tan cerca de estos grupos delictivos que tanto afectan a Villanueva al mismo tiempo? Bueno, pues fíjate que yo sí me he ido a meter, te puedo decir que a todos lados, yo me he ido a meter a la Villanueva Profunda. Alguien por aquí me preguntaba que cuándo iba a ir a Peronia y yo espero en estos días poder ir a visitar Peronia. Eh, la instalación de los grupos criminales supera la capacidad administrativa que tiene una municipalidad para poder dar respuesta. Pero, ¿qué debes de generar? Debes de generar las condiciones para, en principio es el Estado como en tal, entiendas, el organismo ejecutivo quien debe de resolver los problemas de criminalidad ya en esas instancias, porque un alcalde en principio no tiene la competencia legal para poder agarrar policías e ir a meter policías a las comunidades, porque siempre tiene el monopolio de la seguridad compete al Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil. Pero lo que sí es necesario es generar fuentes que permitan el esparcimiento, que permitan la canalización de la energía que tienen los jóvenes. Nosotros estamos apostando a las escuelas locales de deporte. Las escuelas locales de deporte pues es un modelo que te integra fútbol, básquetbol, artes marciales, este segmento de habilidades como el ajedrez, como las damas, es decir, las escuelas locales de deporte las estamos planteando como un mecanismo que disuada toda la las posibilidades que tengan los jóvenes de poder delinquir, generar también lugares donde puedan educarse, porque hoy hay una enorme cantidad de jóvenes en Villanueva que son los denominados o mal denominados o abusivamente denominados ninis. Ni estudian ni trabajan, pero no es por voluntad, sino es por falta de oportunidades. Las oportunidades están escasas, no solamente para educarte, sino también para el esparcimiento. Ok, Jan, muchas gracias. Y cuando hablamos sobre este problema social, a la hora de abordarlo, hay bastantes directrices que podrían ser la causa, pero ¿tenés planeado trabajar con alguna organización no gubernamental o digamos otros actores locales para poder llegar a este punto que me mencionabas de poder crear espacios recreativos para los jóvenes? Sí, creo que es necesario hacerlo. Bueno, con los actores locales organizados, creo que es necesario tomar en cuenta la participación de los COCODES, la participación de las asociaciones de vecinos. Creo que sí es necesario como poder involucrar a los vecinos organizados para resolver este tema. En cuanto a organizaciones no gubernamentales, yo le apuesto mucho a la internacionalización de los gobiernos locales. Apuesto mucho a poder generar condiciones que privilegien a través de las embajadas instaladas en Guatemala la inversión de otros países en el municipio, entregando las condiciones que ya te decía para generar infraestructura local que fomente que se puedan venir a instalar sobre parques industriales y demás. Creo que hoy existe una enorme cantidad de proyectos internacionales que están dispuestos a invertir en Villanueva y dispuestos a invertir en países como Guatemala que se encuentran en esa brecha de criminalidad para fomentar el desarrollo productivo de los jóvenes. Entonces sí, ojalá podamos conseguir muchísimo apoyo y también en lo local, en lo nacional, poder conseguir el apoyo de varias instituciones no gubernamentales, de varias fundaciones que provean. Existen ya, lo único que se han quedado con pocos recursos, porque por ejemplo, se me escapa ahorita Fe y Alegría, por ejemplo, que era una institución, se quedó sin recursos de parte de USAID. Entonces creo que sí podemos como conseguir y hay como una obligación moral de tener que hacerlo, porque si no, nunca vas a salir del segmento de la inseguridad que se vuelve un círculo vicioso. Inseguridad no motiva la inversión privada, la no inversión privada no fomenta fuentes de empleo y no tener empleo no posibilita poder educarse, no posibilita calidad de vida y esto
te da como punta de lanza una enorme cantidad de jóvenes dispuestos para la criminalidad. Gracias, Jenny. Hablando un poco esto sobre la criminalidad, una de las cosas que más sorprende el momento en el que empieza la campaña política es que un local muy conocido, un restaurante, pone una manta que dice que está cerrando por la inseguridad. Sabemos que al mismo tiempo ya me diste una respuesta sobre la inseguridad, pero también tenés algún plan para promover la inversión, no solo, digamos, a nivel macroeconómico, sino también el emprendimiento o el pequeño o el mediano empresario al mismo tiempo. Bueno, te voy a decir, bueno, no sé si hago mal mencionar, pero Domino's. Domino's es una empresa grande, pues, es una multinacional, es una empresa, imagínate la cantidad de recursos. Y la forma elegante de poderse quejar fue poner esa manta. Y tengo entendido que tienen planes de reactivar el negocio con tres o cuatro policías. Eh, pero ahora, incómodo, imagínate vos cómo puede hacer lo mismo la venta de pollo asado que está a la par de ese lugar, que es un emprendimiento de unos vecinos que yo tengo entendido que ha cambiado 5 o 6 veces de dueños y que no ha podido mantenerse por el alto nivel de extorsión y de criminalidad que hay. Y yo pienso mucho en el pequeño empresario, en el dueño de la paca, en el dueño de la tortillería, en el dueño de la tienda, que no tienen las posibilidades de Domino's de poder poner una manta y quejarse, porque generalmente ellos viven ahí, Domino's solo contrata, y ¿quién es Domino's? ¿Quién es el representante legal? ¿Quién? O sea, no, pero ¿qué pasa con los vecinos? Por eso te decía, también las vulnerabilidades del sistema de justicia que no te fomentan querer denunciar. Entonces, eh, ¿qué creo yo que debemos de hacer? La recuperación de los espacios públicos, la colocación de cámaras, la colocación de botones de pánico, todo esto son medidas que disuaden, que persuaden la criminalidad. Pero creo que también en este segmento, y lástima, ¿verdad? Lástima, porque creo que este espacio no te lo aceptarían, pero aquí es donde los jueces cumplen un rol vital, donde el organismo judicial cumple una función necesaria, porque por ejemplo, yo como municipalidad podré tener cámaras, podré tener botones, podré tener monitoreo y todo, pero si no se generan las medidas correctivas desde el organismo judicial, la criminalidad no va a continuar. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues el tema de la seguridad es multicausal y para poderlo solucionar también requiere la participación de todos los sectores sociales, gubernamentales, judiciales y fiscales. Gracias, Jan. Y tal vez este tema no competiría en su totalidad por tu parte, porque tiene que involucrarse un poco más de trabajo de otros sectores, pero mucha gente pregunta en los comentarios si tenés algún enfoque para mejorar la educación en el municipio y tal vez garantizar el acceso a una educación de calidad para todos. Sí, fíjate que, bueno, precisamente mi pin aquí es el símbolo de cabal, pero dice educación. Yo tengo un enorme compromiso con la educación. La educación es el único elemento en países como Guatemala que te permite poder generar desarrollo y poder generar oportunidades. Eh, Hoy yo quisiera, y no compete al alcalde, pero yo quisiera modificar el currículum nacional base. Yo soy bachiller en ciencias y letras y el 67% de jóvenes se está graduando de bachilleres en ciencias y letras. Y ahora te pregunto yo, ¿qué empresa tiene el puesto de bachiller en ciencias y letras? ¿Y cuántos de esos jóvenes, sabiendo que el bachillerato en ciencias y letras pues es solo un conducto hacia la universidad, tienen acceso a la universidad? Yo lo he dicho en muchos foros y los he dicho en muchos espacios de participación. Te pongo el ejemplo, salís de bachiller en ciencias y letras, no vas a conseguir empleo, pero si conseguís empleo vas a ganar el sueldo mínimo, que es menos de 4,000 quetzales, 3,700 quetzales más o menos el sueldo mínimo. Si querés estudiar a nivel superior en Villanueva, tenés que necesariamente irte a una universidad privada. Y entonces tenés bastante oferta educativa de universidades privadas, pero las colegiaturas más o menos están entre los 700 hasta los 1,500 quetzales mensuales. Si a eso le sumas
libros, si le sumas material, si le sumas comida, si le sumas combustible o pasaje, un joven promedio tendría que invertir cerca del 60% de lo que gana solo en educarse. Entonces, somos una generación de jóvenes instalados en Villanueva que no va a tener acceso a la educación superior. Una de las primeras propuestas que yo tengo en materia de educación a nivel superior es hacer las gestiones administrativas para que se instale la extensión de la Universidad de San Carlos acá en Guatemala. Y también establecer desde la municipalidad un programa preuniversitario que capacite a los jóvenes durante 2 o 3 meses para poder sustentar los exámenes básicos y específicos. Entonces, que podamos sacar desde los colegios o desde los institutos una cantidad de jóvenes que tengan la certeza de que van a ir armados para poder optar a la Universidad de San Carlos. Y en el tema de las universidades privadas, poder gestionar sobre la base de la calidad académica y de la excelencia académica, que las universidades puedan otorgar becas para los estudiantes destacados, cambio de algún tipo de servicio que pueda prestar la municipalidad como publicidad, no sé, poder llegar a algunos acuerdos con las municipalidades, con las universidades privadas para esto. En el segmento de educación primaria, bueno, de preprimaria, primaria, básico y diversificado. La municipalidad tiene una obligación subsidiaria de tener que involucrarse en la educación desde los recursos que recibe del presupuesto. Y creo que es indispensable y es un compromiso que nosotros tenemos, tener que restaurar las condiciones de dignidad de muchos de los niños. Hay escuelas muy lindas acá en Villanueva, pero hay otras que tienen un deterioro terrible, que no te puedes acercar a metros de los baños porque los baños no tienen agua, no es un baño digno de poder ni siquiera pensar en utilizarlo. Entonces tenemos que generar la infraestructura que permita a los niños poder educarse de una mejor manera, porque eso es lo que va a generar condiciones de calidad en la educación que reciben, porque no es solo lo que se mete en la cabecita, sino también las condiciones en donde se reciben. Hoy tenemos escuelas con pobre infraestructura, unas muy lindas, y en el tema de los institutos, yo espero poder fortalecer los programas de educación que antes hubo en Villanueva y que ya no hay, que permitieron que miles de jóvenes se pudieran graduar a nivel diversificado. Ok, gracias, Jan. Y cambiando un poquito de tema, algo que noté mucho de la gente que vive en Villanueva, a diferencia de la capital, es que están muy orgullosos de donde son, están muy felices de pertenecer a Villanueva y al mismo tiempo estaba viendo tu plan de trabajo y hablamos un poco sobre el turismo en Villanueva. ¿Cómo aprovecharías el potencial como destino atractivo y al mismo tiempo promoves el turismo para Villanueva? Sí, fíjate que yo tengo un plan bastante ambicioso que es generar en Villanueva un polo de desarrollo turístico que hemos denominado Destino Villanueva. Villanueva, yo no sé, ¿has transitado por La Paz? Sí, ¿Has visto los paisajes que hay en La Paz? preciosos, preciosos, sí. ¿Te has podido tomar una foto? No. Mucha gente Imagínate. incluso aquí está poniendo que bonito, pero peligroso, me están poniendo acá. Imagínate qué crimen no poderte tomar una foto desde la base. Que cabe decir, no motiva que se tomen una foto por dos razones. En principio es prohibido, pero es prohibido porque es muy peligroso. Esa es una ruta de tránsito que no debiera ser rápido, pero que es rápido. Villanueva tiene por lo menos 10 puntos extremadamente bellos con un potencial paisajístico enorme. Yo no sé si vos has visto o conoces el Castillo de Orión. No tengo el conocimiento, no. Te quiero pedir un favor. Al finalizar este espacio, poné el Castillo de Orión y te vas a dar cuenta. Pero yo estoy apostando al proyecto Destino Villanueva, que es es la integración en un polo de desarrollo turístico, Mayan Golf, el Parque Paseo del Lago, el Parque Recreativo El Filón y el Parque Naciones Unidas. Y todo esto interconectarlo, que se encuentra justo en las faldas del lago de Amatitlán, en la zona que corresponde a Villanueva. Todo lo quiero hacer un circuito involucrando, como te decían hace unos instantes, haciéndole la invitación a las embajadas que estén instaladas en Guatemala, que para hoy son más de 80, que puedan ir a instalarse allá. Nosotros les queremos dar territorio municipal para que ellos se instalen, e instalen ahí
algo que los caracterice en su ciencia, en su arte, en su cultura, en su industria y que puedan fomentar. Ahí quiero hacer un destino gastronómico, cultural, político a través de las relaciones internacionales y turístico. En torno a que Paseo del Lago yo le quiero poner por lo menos 10 miradores. Ahí dentro de mi plan de gobierno municipal hay un video de Destino Villanueva, por si lo puedes ver, ahí vas a poderte dar un poco cuenta de la idea. ¿Y qué queremos generar aquí? Pues entregar concesiones también a los restaurantes como los steakhouse más lujosos de Guatemala y entregar también concesiones e invitaciones para que se puedan instalar cadenas de comida rápida como McDonald's, como Campero, como Burger King y también a los vecinos que se encuentren en una situación de vulnerabilidad en el área de desarrollo turístico, hacer espacios más pequeños donde puedan ir a vender atol, tostadas y todo lo demás. Y entonces, por ejemplo, que puedas ir a comerte un atol, una tostada de 5 quetzales, o que te puedas ir a comer un tomahawk bañado en oro y que te valga $300. ¿Por qué? Hoy Villanueva a través de la VAS te tiene en 25 minutos en el kilómetro 25, no, en 14, 17 segundos, 17 minutos te tiene de donde vamos a desarrollar destino Villanueva al kilómetro 25 de carretera El Salvador. Te tiene a 6 minutos de Boca del Monte, te tiene a 20 minutos del aeropuerto, te tiene, es decir, entonces podemos explotar enormemente todo ese andamiaje turístico acá en Villanueva. Queremos hacer también ahí un proceso de reforestación y forestación bastante grande y pedirle la administración al ejecutivo del Parque Recreativo El Filón, que ahí es donde existe uno de los primeros edificios que daba vuelta y que producto del terremoto, es donde terminaba el teleférico. ¿Por qué? Porque toda la vocación geográfica de ese lugar te permite hacer cualquier cantidad de deporte extremo, enduro, cross, canopy, te da la tirolesa más grande de Guatemala o de Centroamérica hasta el lago de Amatitlán. Ahí te permite, hay una disposición enorme para poder. Y el Parque Naciones Unidas, que hoy está en torno a la administración de una asociación, poder hacer convenios con ellos, ¿para qué? Para fomentar más el turismo ahí, poder generar espacios familiares, espacios extremos, espacios gastronómicos, ¿en torno a qué? A pedirle a las embajadas que se sitúen en este circuito turístico que nos donen el equivalente en dólares de $500,000, $1,000,000 en publicidad en sus embajadas, en sus aeropuertos y en los espacios que ellos puedan conseguir. ¿Para qué? Para que Villanueva pueda tener una exposición mediática también de este punto de recreación. Y si no, pues disponer del mismo recurso que se genere en ingresos propios por la prestación de los servicios que vas a dar ahí, una dinámica de publicidad a través de TikTokers. Excelente. Jan, digamos, cuando estábamos hablando un poco sobre la reforestación y todo, mucha gente lo mencionó también acá. ¿Qué acciones pensás para poder preservar el medio ambiente y fomentar al mismo tiempo la sostenibilidad en Villanueva? Sí, Villanueva lamentablemente en los últimos años ha perdido una enorme porción de su capa boscosa y de la capa vegetal. Y esto en gran medida es responsabilidad de la municipalidad. ¿Por qué? Porque te voy a poner un ejemplo comparativo. Si vos querés desarrollar un proyecto en Fraijanes, el reglamento de construcción y urbanismo te va a pedir, te va a exigir que destines del 100% del terreno, entre el 30 y el 40% para áreas verdes y boscosas. Y entonces en esa área no puedes tocar los bosques ni nada, solo puedes hacer encaminamientos y tenés que dejar. En Villanueva no está así. Entonces, ¿qué debemos de generar? De tener el deterioro grande de la capa boscosa y vegetal que aún tenemos y hacer una campaña agresiva de reforestación, que es recuperar la parte vegetal donde ya se quitó y hacer un proceso de forestación, que es en los lugares que por escorrentía, que por viento se ha quedado sin materia vegetal, poder llevarlo. Yo en esta parte quiero hacer convenios con los institutos privados y públicos, porque el problema de la reforestación es que tu responsabilidad llega
o generalmente la hacen llegar hasta donde sembraste el árbol. Te tomas la foto y todo bonito, pero luego ese árbol se queda sin ningún cuidado. Entonces, lo que yo quiero fomentar con los institutos privados y públicos es que nosotros generemos como las fuentes de agua y que el proyecto de vida de los graduantes que se genera en todo el ciclo, en todo el año, en todo el ciclo lectivo, desde enero hasta octubre, que los jóvenes puedan, dentro de las obligaciones que tienen dentro de su plan nación, tener que una vez cada 2, 3 días, tener la obligación de ir a regar los árboles que se generen. ¿Para qué? Para que los llevemos hasta el punto donde ya no necesiten tener que tener el auxilio humano, pero hasta entonces que esos proyectos se puedan llevar en conjunto con los colegios, con las escuelas, con los institutos, para que haya siempre, a través también involucrar a los vecinos, a través del servicio cívico, para que puedan prestar ese servicio comunitario también, porque Villanueva pues es un municipio muy grande y todos nos debemos de involucrar sobre todo en el rescate medioambiental. Y de tal cuenta es necesario tomar medidas en la cuenca del río Platanitos, en la cuenca del río Villalobos, que tributan una enorme cantidad de contaminación al lago de Amatitlán. Ok, gracias, Jan. Digamos, muchas personas también me estaban comentando acá de qué forma pensás fomentar la cultura y las artes en el municipio y promover la inclusión de diferentes expresiones culturales. Y esto te lo pregunto específicamente porque sos un candidato joven y sabemos que la juventud en Guatemala es importante, pero al mismo tiempo sus expresiones de arte no son tomadas con la seriedad que a veces merecen. Fíjate que te quiero contar una cosa. En mi campaña pasada, la sede que yo utilicé, el lugar que yo utilicé como sede, no veías nada de la UNE. Hice un concurso de graffiti ay, hicimos un festival de arte urbano y llenamos, a la gran, te puedo decir que fueron como 200 o 300 metros lineales de grafitis, unos grafitis espectaculares, espectaculares. Yo quiero fomentar mucho la cultura y la economía naranja. La cultura y la economía naranja pues aborda esto que vos me estás preguntando, solo que también reconocer que dentro de ese arte, de esa expresión artística, también puede haber un pago, una retribución. ¿Por qué? Porque hoy el arte no tiene, no, bueno, en muchos lugares no tiene ese valor. Eh, Aquí en Villanueva tenemos grandes artistas, grandes grafiteros, tenemos grandes poetas, he conocido a pintores muy habilidosos. Alguien me regaló un cuadro que te lo quiero mostrar, se los voy a mostrar. Gracias, sí. Escuchar en lo que está Jan buscando el cuadro, recuérdense darle tap tap a la pantalla, tratemos de llegar a 50,000 likes hoy. Se puede, miren, somos 167, 20 que de cada uno y vamos a llegar a un montón, gracias. Te quiero mostrar este retrato que me hicieron. Esos fueron los muchachos. Eh, Ella es una artista villanovana que es muy habilidoso. No le da el mérito necesario la cámara, ¿oís? Pero es un cuadro muy lindo y muy lindo porque ahí estoy yo, ¿verdad? pero, pero te puedo decir, aquí en Villanueva hay mucha habilidad, hay mucho artista que yo precisamente en Destino Villanueva quiero generar también un lugar determinado precisamente para las artes visuales. Quiero comprometerme mucho con la cultura. Villanueva es un municipio muy pintoresco. Tenemos el desfile de fieros que es patrimonio intangible cultural de la nación. Tenemos, por ejemplo, en Bárcenas más de 9 convites, tenemos convites en Santa Isabel, tenemos convites en San José Villanueva. Es decir, Villanueva es un lugar con un atractivo cultural muy importante que desde luego que vamos a fomentar. Ok, muchas gracias. Esta es la última pregunta antes de entrar al último bloque, Jan, y considero yo que es la más importante. ¿Cuál es tu compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en la gestión municipal? Sí, es un tema importantísimo.
te voy a responder con algo que le he respondido con muchísima honestidad desde mi corazón a varios amigos, se lo he respondido también a mi familia y a mucha gente de la que me acompaña. Yo tengo 32 años. Ser abogado me llevó 9 años y medio, porque a pesar de que encerré mi carrera en el 2017, con mi tesis, con mi exoneración y con todo, la burocracia académica que está instalada en las universidades privadas y también en las instituciones como el Colegio de Abogados, el organismo judicial, pues me hizo tardarme un resto de años más para poder graduarme. Pero un tercio de mi vida lo dediqué a poder obtener mis títulos de abogado y notario. Y luego 5 años más en poder obtener las especializaciones que tengo. Entonces, te imaginas, han sido alrededor de más o menos 15 años de estudio y comprometer esos 15 años de estudio y de lo que hoy soy con una firma que me comprometa 20 años a poder ir a parar preso. Imagínate qué absurdo sería. Yo tengo un compromiso desde el inicio, porque lo digo muy contundentemente, conmigo mismo. El compromiso de la transparencia. Yo tengo 32 años y tuve la posibilidad en un par de partidos políticos de que me postularan como diputado en casillas muy interesantes, donde seguramente con algún esfuerzo, creo yo, estimo yo que hubiera podido llegar. Y fíjate que no quise, porque no quise cargar con el costo político de ser diputado a mi edad. Y yo tengo aspiraciones hacia el futuro. Yo no digo que no soy político, yo sí soy político, yo he hecho política y me he profesionalizado en los esquemas administrativos públicos, entonces yo tengo aspiraciones hacia el futuro y, y tengo completa conciencia de que si Dios primero y el pueblo privilegian que yo pueda llegar, pues de eso depende que los próximos no sé cuántos años pueda yo vivir, pero que los siguientes años pueda ser recordado como va a ser recordado y como es hoy visto Javier Gramajo, o como hoy pueda ser visto Miguel Ovalle de Salcajá, o como puedan ser reconocidos Manuel Meme Colón Argueta, por ejemplo, ¿verdad? Que hasta hoy, imagínate, lo seguimos recordando, pues. Entonces, creo que ese es un gran compromiso. Yo soy abogado y conozco todos los mecanismos de transparencia, conozco la enorme responsabilidad penal, la enorme responsabilidad administrativa y civil que apareja el hecho de no rendir cuentas, porque yo lo viví desde mi experiencia en ANAM. Mucha de la corrupción que es declarada corrupción no son actos propiamente ilegales, sino son actos de ignorancia, del desconocimiento de los procesos, del desconocimiento de las leyes que informan toda la actividad administrativa y legal. Entonces, esa es una de las ventajas que yo tengo. Tengo la formación, tengo la preparación académica, tengo la experiencia en este esquema para poder tener muy ampliamente cubierto los procesos de transparencia, los procesos de rendición de cuentas, en donde yo quiero instrumentalizar muchísimo la tecnología como el blockchain, utilizar tecnologías de la comunicación, las redes sociales, que hoy son un mecanismo que ya nos interconecta. ¿A cuántas personas tenemos interconectadas hoy en torno a esta plática? Entonces, todo el uso de la tecnología y de los procesos que ya existen establecidos en la ley, yo espero superarlos en creces y precisamente por eso yo tengo aspiraciones hacia el futuro. Y alguien lo decía, un colega TikToker tuyo lo decía por ahí, él es abogado también y decía yo, ¿por qué no me involucro en política? Y decía, porque tiene un costo enorme, tiene un costo social enorme. Imagínate, yo estuve 5 meses en la UNE y me ha pasado una factura social y política durante ya 4 años y no sé cuántos años más los pueda pasar. Entonces, creo que eso es lo que compromete mucho la gestión en esa parte. Gracias, Jan. Ahora entrando a la última sección, por así decirlo, a mí me gusta ser un poco más fresco. En esta lo tomé de comentarios que estaba teniendo acá y al mismo tiempo a mí siempre me encanta darle la voz al Net Center, por así decirlo, porque a propósito hay mucha gente acá eh,
que pareciera mostrarse temerosa ante tu candidatura y están hablando sobre esto. Entonces a mí me gustaría tal vez solo decirte el comentario que han dicho en 2 palabras y que me dieras una oración o una explicación bien breve sobre estas cuestiones que han puesto. La primera está bastante interesante y es que muchos hablan sobre una protección animal. Ah, sí, sí. Bueno, dos programas muy importantes en el esquema social. El primero es la creación de un refugio o de un albergue para personas en situación de calle. En Villanueva tenés una enorme cantidad de personas en situación de calle, muchos adictos a algún estupefaciente, algunos adictos al alcohol, pero algunos sanos en situación de calle. Nosotros queremos generar como el modelo homeless que funciona en Estados Unidos, que les da la oportunidad de poder pernoctar, de poder alimentarse y poder ofrecerles como terapia, poder ofrecerles acompañamiento psicológico y poder entonces con la voluntad de ellos volverse en la primer fuerza laboral que tenga el municipio. ¿A través de qué? De la jardinización, de los trenes de aseo, de los trenes de bacheo, que pueda generársele una utilidad a estas personas. Y en el otro segmento, pues también como propuesta municipal tengo la creación del primer hospital médico veterinario municipal. Hoy en Villanueva, pues la mayoría de vecinos tenemos una o varias mascotas y las mascotas generan dentro de nuestra vida un componente muy importante. Generan salud mental, física y de muchas naturalezas. Y hoy el problema es de que no hay cómo poderles dar atención. Y juntamente con eso quiero crear el primer albergue municipal de animales en situación de calle, para recogerlos, para castrarlos, darles alimentación, recuperarles su salud y poder motivar a que los vecinos puedan adoptar. Por ejemplo, canjear, ¿verdad? Ustedes adoptan esto y nosotros les vamos a dar cierta cantidad de reducción en el cobro de agua o les vamos a reducir o les vamos a prestar este servicio, es decir, poder motivar, porque los animales, además de que hay un componente humano que hay que involucrarse en él, hay una obligación legal de la municipalidad de tener que dar una respuesta, pero también hay una consecuencia de salud en todos los animales que hay en la calle, que a través de las heces, de las mordidas que generan muchos, pues generan un problema de salud dentro del municipio. Gracias, Jan. La segunda, muchas personas hablan sobre esto y es sobre una política de austeridad. Los gastos excesivos de Gramajo creo que terminaron de hartar a la población en dietas. ¿Cómo pensás manejar esto si quedas de alcalde? Sangriento el aumento de dietas, ¿verdad? O sea, imagínate que en el gobierno de Edwin Escobar los concejales ganaban entre 35,000 a 40,000 quetzales. Edwin Escobar ganaba entre 70,000 a 90,000 quetzales, algo así. Y en plena pandemia, en pura pandemia, Javier Ramajo se sube el salario hasta 116,000 quetzales. O sea, gana más que el primer ministro de varios de los países ubicados en la eurozona. Y los concejales hasta 75,000 quetzales. Realmente hay un compromiso moral de tener que hacer la reducción de las dietas del consejo y del salario del alcalde. Muchos candidatos he escuchado yo que se comprometen, pero hacen las salvedades, pero no depende del alcalde, no es cierto. Si bien es el consejo municipal quien aprueba, quien dirige el consejo municipal es el alcalde. Y dentro de esa visibilidad que vamos a hacer es, yo, si Dios permite poder ser alcalde, la primera sesión del consejo llevo así, de acuerdos municipales para poder conocerlos y declarar sesión permanente, y dentro de uno de los primeros es la reducción de dietas por lo menos al 50% de lo que hoy se devenga. ¿Por qué? Porque hay como esa deuda con el municipio, hay esa deuda con la ciudadanía y yo creo que en general hay esa deuda con el país. Es vergonzoso ser el municipio más señalado de puntos rojos y es donde más ganan las autoridades, imagínate. Gracias, Jan. Ahora, otro comentario que más apareció acá fue que existe un abandono en San José de Villanueva. Sí, San José Villanueva, vos decías algo hace un ratito y lo quiero rescatar.
En muchos sectores de Villanueva hay un raigambre muy fuerte, hay una sensación muy fuerte de sentirse orgulloso de ser villanuevano, y San José Villanueva tiene ese elemento, igual Bárcenas, igual el centro de Villanueva. Pero algo de lo que sucede en San José Villanueva es de que, a pesar de que ha tenido muchos concejales que debieran de estar apoyando ese sector, no lo han hecho. San José Villanueva ha sido presa muchísimo del abandono, porque vas y encontrás calles que llevan toda la vida de no tener asfalto, llevan toda la vida de no tener servicios de drenajes, y hoy justamente se les ha castigado porque el alcalde no ha sido bien recibido en San José Villanueva. Los líderes comunitarios que se ubican ahí han sido parte del esquema municipal, y son también quienes han impedido que se genere desarrollo y el interés de la administración de poder como auxiliar. Casos como el de San José Villanueva, te puedo mencionar también Santa Isabel, te puedo mencionar varias comunidades que están muy abandonadas. Aquí es donde tiene sentido la regionalización geográfica. ¿Por qué? Porque lo que se tributa en San José Villanueva, después de cumplir los compromisos administrativos, yo espero que se pueda invertir en la prestación de servicios públicos en San José Villanueva. Es decir, poder utilizar el mismo recurso que ellos pagan, que se pueda ejecutar dentro de sus comunidades en prestación de servicios de salud, de bibliotecas, de bacheo, de perforación de pozos, de mejoramiento de la red de agua potable, en fin, precisamente por eso es que yo quiero regionalizar. Ok, gracias, Jan. Hay una pregunta que mucho se repite acá y esta sí es pura de equipos que han buscado en este live atacar. No te puedo preguntar sobre qué piensa tu familia específicamente. Lo que tengas que preguntar, adelante, ¿oís? Ok, No te vayas a cohibir, y si es por mí, y si depende de mí, cualquier pregunta es bienvenida, precisamente para eso es este espacio, ¿oís? gracias, Jan. Muchas personas están mencionando cómo es para vos como candidato trabajar con familia que tal vez están en política, hablando un poco sobre tu hermano y tu papá. Va, los dos temas. En la UNE, en la elección pasada, pues mi hermano formó parte del Consejo Municipal. Y bueno, pues él tenía como mayor conocimiento de la población. Cuando hacemos nuestra participación política con la UNE consideraba que, a pesar de que era yo el candidato, no iba a poder generar la expectativa necesaria que ellos buscaban. Entonces solicitaron que mi hermano ocupara la primera casilla como concejal. Pues no es un acto ilegal, no es un acto contrario a ninguna ley ni nada, y pues nosotros lo hicimos. Entonces se inscribió, porque es más, la planilla mía de la UNE, pues fue el comité ejecutivo de la UNE quien la inscribió. Y entonces, pues yo participé con mi hermano como primer concejal, que cabe decir que entró como concejal y en un proceso ilegal. A los 7, 8 días de haber sido concejal, Javier Ramajo lo desaforó y lo sacó de la municipalidad. En esta participación política, cuando yo ya tuve la posibilidad de poder decidir, porque muchas veces llegas a partidos políticos donde vos aceptás las reglas que te dan. En este caso fue diferente, en este caso fue distinto, yo tenía como el poder de decisión, y lo primero que decidí fue: yo no voy a involucrar a mi familia en un espacio de participación política. Y hoy te invito, la planilla es pública, mi planilla es pública. Yo no llevo a ningún familiar conmigo, ciertamente en la elección pasada participó mi hermano. Y bueno, ha sido también un tema que me ha perseguido también, pues, pero precisamente por eso lo aclaro. Mi familia pues me apoya. Uno de los que más me pidió que yo no participara políticamente pues fue mi hermano Ray, quien no ha estado de acuerdo, y probablemente hasta el día de hoy, a 25 días de la elección, no está totalmente convencido de que yo haya decidido participar políticamente. ¿Por qué? Porque también en Guatemala tenés, mi papá lo formuló desde 1990, un concepto que hoy es muy popular, pero mi papá fue quien formuló el concepto, que Guatemala en general tiene una politización
está sometido a la judicialización política y a la politización judicial. Entonces, mi hermano ha sufrido esos embates, y no solo mi hermano, pues, sino cualquier persona que haya pasado por un puesto público se somete a que durante 20 años administrativamente y más de 40 años penalmente puedan tener algún tipo de persecución que termina siendo política. Entonces, mi hermano fue uno de los que más me pidió que no participara políticamente. Pero bueno, mírame aquí. Y en el tema de mi papá, pues yo les digo, yo he sido político desde que era aminoácido en mi papá y en mi mamá, ¿verdad? Vos, mi papá tiene una carrera política de toda su vida. Él ha sido político desde que nació y casi como yo. Cabe decir que con mi papá, por alguna razón, nunca estuvimos vinculados políticamente. Nunca, imagínate, él fue candidato presidencial en la elección pasada por el partido Avanza y yo era candidato en la UNE. Y hoy, pues, también él tenía sus reservas en que yo participara, pero él ha sido muy respetuoso, yo también, de las decisiones que tomamos cada uno, y sobre el seno del respeto, pues también cuento con su bendición en esta oportunidad. Pero con mi papá nunca he hecho política, él nunca me ha apoyado directamente tampoco, no estaba de acuerdo con que yo participara en la UNE seguramente, y tuve mucha crítica de parte de él. Y en esta oportunidad, pues él respetó la decisión, también con muchas reservas, y en el caso de mi hermano, pues de la misma forma. Ok, gracias, Jan. Mucha gente está preguntando en los comentarios quién es tu concejal uno en esta candidatura. Mi concejal uno se llama Byron Oliva. Byron Oliva es un abogado y notario, tiene 34 años, es un joven igual que nosotros, que había participado políticamente en otros partidos, y tuvimos la oportunidad de conocernos en un caso. Él estaba defendiendo a una persona, yo a otra, y bueno, pues para serte honesto, yo a él no lo conocía, pero él sí me conoció de inmediato. Entonces, y fíjate que estábamos resolviendo un caso en una reunión virtual. Él tenía su cliente, yo el mío, y nuestros clientes tenían un problema. Entonces ahí fue donde nos conocimos, ahí conocí a Byron, me pareció un abogado muy noble por la forma en la que logramos resolver el problema, y conocí también de su capacidad, y entonces me dice, mire Lick, yo lo conozco a usted, ¿qué va a hacer políticamente? Y entonces ahí cambió el mood de ser abogado a ser político, ¿verdad? Entonces nos pusimos a platicar, y yo le hice la invitación a que participáramos juntos. Pues es villanovano, es crema de corazón, ahí le encanta el fútbol, es un buen hombre, hoy lo considero un gran amigo, y nos vinculó pues el mismo ánimo de querer hacer algo desde lo político, porque todos criticamos, todos decimos que los políticos son lo peor, pero nadie ¿qué? Eh, nos anima a participar. Nosotros nos animamos, y hoy estamos haciendo un esfuerzo descomunal en lo político por poder lograr este objetivo. Gracias, Jan. Y digamos, también están preguntando sobre el basurero del kilómetro 22. Es lo que se mencionó mucho acá. Sí, fíjate que te voy a contar. El basurero del kilómetro 22. Bueno, el basurero del kilómetro 22 es AMSA. AMSA, pues, es el sitio donde se disponen los residuos de 34 municipios más, y que tiene un CR técnico declarado por el Ministerio de Ambiente, Recursos Naturales y el Ministerio de Salud desde el 2011. Desde el 2011 ya no hubiese podido utilizarse AMSA, pero el problema ha sido de que no se generó como otro lugar más. Y en el 2015, Edwin Escobar y el Consejo Municipal el Consejo Municipal aprueba la compra de unos terrenos para volverlos vertedero. Ahí la compra de esos terrenos se utilizó políticamente para ponerle una denuncia a todo el Consejo, que ahí también está mi hermano.
El Consejo Municipal aprueba la compra de esos terrenos y ¿para qué? Para que se generara un nuevo basurero. Y desde el 2015, para esta parte, el caso se judicializó. Y judicializado, imagínate, estuvo 5 años declarado bajo reserva y desde que salió la reserva, únicamente las audiencias se han reprogramado cada 2 meses, 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 y no ha tenido ningún avance. Y ese también es un problema en el esquema judicial, porque hoy Villanueva tiene más de 20 manzanas que se pueden disponer para hacer un verdadero proyecto que permita no un vertedero, porque hoy en Guatemala ni siquiera basureros hay, sino son botaderos nada más, entonces ahí se podría generar un buen vertedero y por eso es que genera mucho ruido el tema del kilómetro 22 también. Ok, Jan, último tema en esta entrevista que tenemos, y es que cuando tuve la oportunidad de hablar con tu equipo para hacer esta entrevista, mi deseo fue hacer un debate al final con Javier Gramajo. Se intentó muchas veces y la respuesta fue un bloqueo de parte de él. Él me bloqueó al final en todos lados. Ah, Eh, pero me gustaría saber cuál es tu pensamiento ante su gestión, ante él como persona y no para buscar algo de atacar, sino para saber más o menos cuál sería tu postura ante un personaje como Javier Gramajo a cargo de la alcaldía de Villanueva. eh, ¿Qué te puedo decir de Javier Gramajo? Yo tenía mucha fe en que él lograra hacer algo. Realmente te voy a hablar como ciudadano y no con el ánimo de atacar. Eh, Cuando Javier Ramajo quedó, yo dije, yo no voy a participar políticamente porque seguramente Javier va a ser un buen alcalde y va a lograr reelegirse. Entonces, imagínate participar para perder sabiendo que vas a perder, ¿verdad? Entonces, yo tenía muchas expectativas sobre Javier. Vi en él como la posibilidad de que de verdad existiera un cambio entre los 12 años de Salvador Gándara y los 8 años de Edwin Escobar. Creo que él tuvo la oportunidad de poder transformar la realidad de Villanueva. Fíjate que si vos me preguntas a mí en la parte técnico profesional, ¿qué es necesario para sacar adelante un municipio? Te podría decir que es tener al alcalde, tener al gobernador y tener una buena relación con el presidente. Vos, Javier, tuvo todo, tiene todo, todo. Tiene la alcaldía. Su hermano es el gobernador departamental y tiene una estrecha relación con la presidenta del Congreso y es el candidato del partido oficial. Entonces, suponete, yo me pregunto, yo no entiendo qué pasó con Javier Ramos. Realmente siento que no, en principio no estaba preparado para ser alcalde, eh, desconocía totalmente la función como alcalde y eso lo hizo seguramente tener que rodearse de gente que le malilustró las necesidades que tenía que resolver. Eh, difícil una apreciación hoy de Javier Gramajo porque como político lamento todas o la mayoría de decisiones que tomó. De las primeras, la que lo hizo llegar al poder, que fueron alianzas criminales con sectores del crimen organizado, por un lado. Y por el otro, la desfachatez de las dietas, el abuso y la prepotencia que ha demostrado vos en varias comunidades lo han sacado y ha amenazado públicamente y les ha dicho a varios vecinos, intente sacarme y no van a poder porque yo voy a ganar. Entonces, que te deja el ambiente permeado sobre la posibilidad latente de un fraude electoral que en lo trastocado y manoseado de este proceso electoral, pues todo es posible. Lo que te podría decir de Javier como político es de que lamento mucho las decisiones que tomó, que celebro muchísimo el hecho de que haya mucha conciencia de los vecinos de ya no querer que él siga gobernando. Eh, que le deseo que tenga paz en sus días. Ojalá, lástima. Yo a Javier Ramajo el día que tomó posesión le dije, te voy a mandar, si me lo permitís, te voy a mandar el link para que leas lo que le escribí.
pero le dije que recordara que el día más importante para él no era el 15 de enero del 2020, sino era el 15 de enero del 2024 cuando le toque rendirme cuentas a mí de las actuaciones que hizo como alcalde, porque va a necesitar un abogado como yo, pero yo no lo defendería. Entonces, complicado, difícil la situación de Javier. Gracias, Jan. Para finalizar en la interacción con la comunidad, ¿por qué la gente debería de votar por Jan Roca? Bueno, mis queridos amigos, ¿qué les puedo decir? Yo entiendo, sé la desconfianza tan profunda que tenemos del proceso electoral. Sé que tenemos muchísimas dudas, que probablemente la mayoría no sepamos aún por quién votar, que tenemos un ambiente muy polarizado. Hoy se habla mal de Suri Ríos, de Mulet, de Conde, de todos, pero creo que debemos de tomarnos el tiempo de poder revisar los planes de gobierno municipal. ¿Por qué votar por Jan Roca? Pues quiero decirles que soy un joven profesional que se ha dedicado al municipalismo desde la génesis, en donde nace el municipalismo. Me he formado profesionalmente al más alto nivel, he sido riguroso y he demostrado pues mi excelencia académica en torno a los espacios profesionales donde me he formado. Conozco Villanueva, yo hice política, he hecho política desde los 5 años, conozco las necesidades más profundas, las necesidades más superficiales y me he preparado, no solo yo, sino un equipo de profesionales y un consejo de gente profesional, de jóvenes, de líderes que me acompañan, que estoy seguro que en la suma y la articulación de nuestros esfuerzos podemos dar las respuestas que necesitamos. Hay un ambiente terrible de desconfianza, hay una polarización enorme en todo el país y Villanueva no es la excepción. Y Villanueva hoy tiene una condición más grande. Tenemos más de 27 organizaciones políticas que postularon candidatos a alcaldes. Pero ¿qué es lo que diferencia a Jan Roca? Yo postulé un plan de gobierno municipal con ciencia y conciencia. ¿Y por qué conciencia? La conciencia es la catedral de Dios en los hombres y mujeres de buen corazón. Es ese elemento que nos permite saber qué es bueno y qué es malo. Y la conciencia, ¿por qué? Porque también hemos entregado el municipio a personas que no han tenido la capacidad profesional, ni científica, ni técnica de poder dirigir los destinos de una municipalidad. En mi caso particular, yo lo he hecho y decidí dar el paso al frente después de sustentar cada una de nuestras propuestas en la viabilidad técnica, en la viabilidad jurídica y la viabilidad financiera. Y decidí participar políticamente porque yo, al igual que todos ustedes, sufro todos los días del tráfico, de la inseguridad, de la falta de oportunidades, de la enorme criminalidad, de la poca opción de desarrollo que puedan tener mis dos hijos y del miedo a no poder regresar. Y todas esas circunstancias descansan en la posibilidad de un alcalde consciente y preparado, con capacidad para poder resolver. Y por eso es que yo los motivo a que me conozcan, que conozcan mi plan de gobierno municipal y si ahí hay un elemento que les hace eco en el corazón o que les llene alguna necesidad que tengan, pues que me den su voto de confianza este 25 de junio. Gracias, Jan. Las encuestas te colocan como uno de los punteros y probablemente llegues a ser el alcalde de Villanueva. La única petición que yo te daría es que este espacio se vuelva a repetir, probablemente ya como alcalde de Villanueva, y no solo eso, sino una invitación a Villanueva para que vayamos a ver un nuevo lugar, así como lo propones. Como le digo a todos los candidatos, te agradezco mucho por el tiempo. No es fácil darse el tiempo de venir a sentarse acá a responder las preguntas, por lo cual yo estoy eternamente agradecido y te deseo muchos éxitos en tu candidatura y en tu campaña. Muchas gracias a vos, Oís, por la oportunidad. Contá con ello, si Dios permite que pueda el 25 de junio conseguir este reto, pues yo me comprometo con vos, vas a ser el primero en este segmento de la red social con quien yo tenga una participación. Y luego como alcalde también. Y recriminame si haciendo algo mal también no te dé la cara, ¿oís? Porque soy de los que enfrenta la crítica y también los halagos.
estoy sometido como al escrutinio. Y les agradezco mucho a todos y los invito también en general para despedirme a que conozcan también a los candidatos del Partido Cabal, que conozcan los candidatos a diputados, en mi caso que conozcan al ingeniero Manuel Archila, que es un hombre muy preparado, muy capaz y que hoy se postula como candidato a diputado por los municipios de Guatemala y que también conozcan la propuesta del doctor Edmond Mulet. Creo que en medio de toda la polarización yo sigo reconociendo en él una opción muy importante para poder gobernar. Y teniendo yo la alcaldía municipal, teniendo a Manuel Archila en el Congreso y teniendo a Edmond Mulet, vamos a generar las condiciones de transformación municipal que requiere Villanueva. Así que por favor, el 25 de junio, ayúdenos con su voto en todas las papeletas por cabal. Gracias, Jan. Muchas gracias por su tiempo y que pases una muy bonita noche. Buenas noches a todos y muchas gracias por el espacio. Gracias.